¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de todo este gran equipo les doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar, como siempre, con un resumen de lo que abordaremos en esta emisión. Estos son nuestros titulares. En América Latina. El gobierno de Honduras implementará un aumento salarial para el sector público. En contexto, revisaremos la situación económica en Argentina. Y en nuestro recorrido 360 estaremos hablando de Estados Unidos, que como sabemos anunció aranceles recíprocos a múltiples países en el mundo. Vamos a comenzar. Las imágenes de la información del día de hoy. Vamos a comenzar en Honduras, que este país va a implementar el tercer aumento salarial consecutivo para el sector público. Veamos más detalles en el siguiente material. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció un nuevo incremento salarial de 1.400 lempiras, equivalente a $54, para más de 43.000 trabajadores públicos, medida que se aplicará retroactivamente desde enero y se pagará en mayo. Este representa el tercer aumento consecutivo bajo la administración de Castro, sumando un total de 3.900 lempiras, unos $150, en un plazo de 3 años. El ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, destacó que esta política contrasta con los 13 años de gobiernos del Partido Nacional, donde los ajustes salariales apenas alcanzaron 500 lempiras, equivalente a $19.4. Héctor Zelaya, secretario privado de la presidencia, enfatizó que la medida refleja el compromiso con la justicia social y la estabilidad fiscal. Actualmente, el salario mínimo promedio en Honduras ronda las 13.985 lempiras, equivalente a $543, variando según sector y tamaño de empresa. Economistas señalan que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de la población, aunque persisten desafíos en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Y en el marco del cisma mundial generado por los anuncios del Día de la Liberación de Estados Unidos, en México el dólar ha caído y el peso se fortalece. La moneda estadounidense cerró este miércoles con un precio de 20,23 pesos por moneda estadounidense. Previamente había llegado a un máximo de 20,42. Esta fluctuación se corresponde con la volatilidad generada por los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump. Los expertos refieren que el significativo fortalecimiento del peso obedece a que México y Canadá permanecen exentos de estas tarifas siempre que cumplan con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, y las medidas arancelarias actuales continúan vigentes. Hablemos ahora de Bolivia, ya que el gobierno denunció como un nuevo boicot de la mayoría opositora de la Asamblea Legislativa el rechazo a un crédito de $100 millones otorgado por Japón en condiciones favorables que la misma oposición política se había comprometido a dar curso para financiar parte de las elecciones de agosto próximo. Nos cuenta los detalles nuestro compañero corresponsal, Freddy Morales. Por razón. La oposición que controla la Asamblea Legislativa sorprendió al rechazar un crédito concedido por el gobierno del Japón hace más de 2 años y que se había comprometido a aprobar para financiar el voto en el exterior en las elecciones de agosto. Iban a ser de libre disponibilidad, fíjense, el Ejecutivo los 100 millones iba a administrar a su libre albedrío sin ningún control o fiscalización alguna. Esos 3 ministros en vano vinieron, no han convencido, no han hecho un informe detallado, así que la Asamblea rechazó. Seguramente habrá otra ocasión que tienen que explicarlo de la mejor manera. El gobierno recordó que todos los partidos políticos se comprometieron a aprobar ese crédito que debía financiar todo lo necesario para que los bolivianos puedan emitir su voto en el exterior en las elecciones de agosto. Va en contra de los acuerdos que las propias fuerzas políticas han obtenido
en el encuentro que se ha llevado adelante en el órgano electoral plurinacional el pasado 17 de febrero. Se recordó que ese crédito busca reponer gastos que realizó el gobierno desde el inicio de su gestión para enfrentar la pandemia de COVID a partir del año 2021. Como se trata de una reposición, el gobierno propuso destinar esos fondos a garantizar los dólares para financiar el voto en el exterior y enfrentar la emergencia de los desastres provocados por lluvias. Se estaría rechazando uno de los créditos más baratos que ha podido gestionar el gobierno de Bolivia en los últimos años, con una tasa de interés del 0,01%, prácticamente cero. Revisen ustedes qué otros financiamientos hay con esa tasa de interés y se van a dar cuenta que este financiamiento no tiene explicación desde el lado económico para haber sido rechazado. Desde el gobierno también se insistió que la oposición legislativa, desde hace más de 2 años, boicotea todas las iniciativas de solución a la crisis económica, expresada en escasez de dólares y su consecuencia, la escasez de combustibles, que provoca aumento general de precios. Este sabotaje es una comprobación más de lo que se ha ido perpetrando a lo largo de estos 2 años. Un sabotaje político a la gestión del presidente Luis Arce. Pero ahora se extiende al voto de nuestros compatriotas en el exterior. Muchas gracias. El presidente Luis Arce ganó el gobierno con más de 55% de apoyo, pero las pugnas internas dentro del movimiento al socialismo dividieron esa bancada y el gobierno quedó con el legislativo en contra. La oposición mantiene congelados incluso créditos destinados a atender la emergencia por los desastres que provoca la época de lluvias. Las elecciones nacionales se realizarán el 17 de agosto próximo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Hablemos ahora de Venezuela, ya que su presidente Nicolás Maduro dedicó unos minutos en medio de una agenda que prioriza el crecimiento del país y el rescate de inmigrantes venezolanos perseguidos por los extremistas regionales para referirse a las imposiciones arancelarias de Estados Unidos. Aseguró que Washington le ha declarado la guerra económica al mundo y en el caso concreto de la nación bolivariana cuenta con la alianza de la dirigente de la extrema derecha María Corina Machado. Explicó que desde esos sectores promueven castigos y daños contra Venezuela. El mandatario destacó que mientras unos imponen y otros impulsan sanciones contra el país, el plan económico por el fortalecimiento de la producción, el abastecimiento y la exportación en distintos sectores avanza. Y hablemos ahora de Brasil, ya que este miércoles fue aprobado por el Congreso de ese país un proyecto de ley que autoriza al gobierno a adoptar medidas comerciales en contra de países y bloques que impongan barreras a sus productos en el mercado internacional. La ley fue aprobada como una medida en respuesta a los aranceles anunciados por la administración de Donald Trump que entrarán en vigor a partir de este 5 de abril. Esta iniciativa permitirá que el jefe de Estado brasileño pueda aumentar las tasas de los productos importados de un país o bloque económico que impacten negativamente en la competitividad internacional del país. Horas antes, el presidente Lula da Silva aseguró que evaluaba medidas para la reciprocidad en el comercio bilateral. Y en más información, las organizaciones sindicalistas de trabajadores en Chile convocan a un paro nacional para exigir mejores condiciones laborales y calidad de vida para la población en sectores desfavorecidos. La Central Unitaria de Trabajadores informó que la jornada de movilizaciones se hará en todas las regiones con la participación de diferentes sectores sociales, incluidos al menos 16 organizaciones afiliadas. Las protestas se llevan a cabo como parte de la presión para construir un mejor desarrollo del país y no un indicador económico. La convocatoria también exige la negociación de hacer efectiva la jornada laboral de 40 horas semanales en el sector público. De esta manera es como llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al volver en contexto estaremos revisando la situación económica en Argentina. Va usted a ver qué cifras le vamos a presentar. No se vaya, ya volvemos.
Imágenes de Argentina, y es que en ese país el alto costo de la vida es un desafío abrumador para su población. Los precios continúan disparándose, afectando al poder adquisitivo de las y los ciudadanos y afectando, por supuesto, su calidad de vida. Los índices inflacionarios aún se mantienen en los 3 dígitos. En días recientes, el gobierno de Javier Milei celebraba la caída de la tasa de pobreza que pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 38,1% en el segundo. Esta cifra es solo una parte del panorama social más complejo. Esto implicó un retroceso de 14,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2024. Sin embargo, el cálculo oficial tiene limitaciones, entre ellas que solo incluye los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas sobre una población total en Argentina de unas 47 millones de personas. Expertos cuestionan ciertos aspectos de la metodología de medición de la pobreza por ingresos, entre ellos la utilización de canastas de consumos desactualizadas respecto al peso que hoy tienen en los hogares los gastos de servicios de la vivienda y el transporte. Tampoco incluyen gastos de alquiler cuando el 40% de la población no tiene techo propio. Y ante este panorama, las y los jubilados argentinos han sido los que más han sido golpeados por el ajuste económico de Javier Milei. Aquí algunos detalles. En Argentina, 7 millones de jubilados enfrentan una crisis sin precedentes bajo el gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales, 2 de cada 3 perciben el haber mínimo de 343.000 pesos mensuales. Esto es el equivalente a menos de $300 por mes, apenas por encima de la línea de pobreza, marcada en 334.500 pesos. La pobreza en adultos mayores se disparó del 17,6% al 29,7% en solo 6 meses, según el INDEC, afectados por el congelamiento de bonos y ajustes jubilatorios por debajo de la inflación, que fue del 120% en 2024. Los aumentos brutales en medicamentos, equiparables al 240%, y servicios básicos como el gas, luz y agua, por eliminación de subsidios. Adicionalmente, el recorte del PAMI, que limita el acceso a medicamentos gratuitos. El presidente Javier Milei defiende su política argumentando que los jubilados son el grupo con menos pobreza, comparándolo con la pobreza en niños, que es del 66,1%, pero omite que el 60% de los beneficiarios accedieron a pensiones mediante moratorias, un sistema que el gobierno tilda de insostenible. Por su parte, las marchas semanales de jubilados, revividas desde los 90, han sido reprimidas violentamente, como el reciente caso del 12 de marzo, que finalizó con 50 heridos y varias detenciones, mientras que el Ejecutivo vetó una ley para aumentar haberes, priorizando el déficit cero. A su vez, el oficialismo insiste en racionalizar el gasto previsional. Los jubilados como Gabriela, de 66 años, deben vender sus bienes o trabajar informalmente para sobrevivir. Este conflicto evidencia la profunda desigualdad exacerbada por las políticas de ajuste, donde los adultos mayores pagan el costo de un equilibrio fiscal que no considera derechos humanos básicos. Momento de revisar algunos números. Durante el mes de febrero, el consumo masivo cayó 9,8%, acumulando ya 15 meses consecutivos de retroceso. Según el informe de la consultora, las ventas de los supermercados se contrajeron 8,3% en el área metropolitana de Buenos Aires y 4,9% en las provincias del interior. Mientras tanto, los autoservicios independientes sufrieron una baja de ventas de 12,8% en el área metropolitana de Buenos Aires y del 12,5% en el interior. Tanto supermercados como autoservicios vendieron menos productos en todos los rubros revelados durante el mes de febrero. Las bebidas sin alcohol, por ejemplo, sufrieron una caída, la más pronunciada, del 19,8%, seguidas por las bebidas con alcohol del 16,2%. Productos de consumo impulsivo, un 10,5%. Limpieza de ropa y hogar cayó 9,7%. Higiene y cosmética, un 8%. Desayuno y merienda, 7,7%. Y la alimentación un 4,9%. Finalmente, se debe mencionar el Producto Bruto Interno, que registró una caída interanual del 2,1% en el tercer trimestre de 2024 en comparación al mismo periodo de 2023. Asimismo, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento interanual del 5,5% en el mes de diciembre de 2024, lo que marca lo que podría ser el inicio de una tendencia de recuperación.
Y mientras tanto, los ajustes continúan. El gobierno de Javier Milei en Argentina ha decidido, a partir de este mes de abril, aumentar los precios de combustibles, luz, agua, alquileres, colegios privados y transporte, convirtiendo al país en uno de los más caros de Sudamérica. Esta medida, implementada a través del decreto 243/2025, incluye un incremento en el precio de la gasolina y el gasoil y afecta a las tarifas de servicios básicos, aunque solo se ha oficializado el aumento del agua, que subirá un 1%. Además, los alquileres verán un ajuste del 116,85% y los colegios privados incrementarán sus costos en un 3%. El transporte en el área metropolitana de Buenos Aires también aumentará un promedio de 4,2%. Una encuesta reciente revela que el 91,3% de los argentinos siente que sus ingresos no se ajustan a la inflación y muestra una desaprobación del 48,9% hacia Milei, con un rechazo del 51% a su imagen personal. Un tema al que sin duda estaremos dando seguimiento aquí en las pantallas de Telesur, así que por favor esté pendiente. Momento de hacer una segunda pausa, pero al regreso en 360 estaremos hablando de Estados Unidos, que anunció, como sabemos, aranceles recíprocos múltiples en diferentes países del mundo. Ya volvemos. El equipo de Impacto Económico está de vuelta con usted y vamos a iniciar nuestro recorrido 360. Hoy arrancamos en Estados Unidos, que anunció que aplicará aranceles recíprocos a varios países del mundo. Su presidente Donald Trump amenazó con que dichas naciones deberán producir sus bienes en territorio norteamericano para reducir las tarifas. Trump ha decidido imponer aranceles de al menos 10% a varios países del mundo y porcentajes superiores a países socios, declarando así una guerra comercial al mundo con los impuestos a la importación más altos en un siglo, todo con el pretexto de industrializar a su país. Durante su discurso, el mandatario estadounidense demonizó al resto del planeta, culpando a naciones extranjeras de la crisis de calidad de vida, servicios y producción que atraviesa el país norteamericano. Además, Trump calificó instrumentos como el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá como un desastre, al tiempo que mantuvo la narrativa de criminalizar a migrantes usando el extinto Tren de Aragua. Estos anuncios representan el mayor retroceso en el libre comercio en 2 siglos, constituyendo un gran cambio en el comercio global y la política económica. Revisemos a detalle el porcentaje arancelario que será impuesto a países del mundo. Comencemos con algunos de los más relevantes. Entre los países incluidos en la lista se encuentra China, por ejemplo, que tendrá un 34% de arancel. Además, la provincia china de Taiwán tendrá un 32%. Por su parte, la Unión Europea tendrá un porcentaje del 20% de aranceles, al tiempo que a Vietnam se le impuso un 46%, a Japón le impuso un 24% de aranceles, a Corea del Sur le impuso un 25%. Además, a Sudáfrica le impuso un 30% de aranceles y finalmente destacamos que a Venezuela le impuso un 15%, sumando el hecho a las demás medidas coercitivas unilaterales impuestas en contra del país sudamericano. Y bueno, la entrada en vigor de estas medidas arancelarias impuestas unilateralmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó, como se esperaba, la caída de las bolsas de valores a nivel mundial. En Europa, la bolsa de Milán registró una caída de 2,84%, seguida de la de Frankfurt con más de 2,77 puntos porcentuales, mientras que la bolsa de París descendió hasta en un 2,14%. Entre tanto, en Asia, la bolsa de Tokio cayó en un 2,77%, al tiempo que la de Hong Kong perdió 1,69% de su valor. Expertos estiman un posible aumento de al menos 3% en la inflación global, además de avivar la incertidumbre en la economía internacional.
Y la verdad es que lo mismo sucedió con los precios del petróleo. La cifra del crudo descendió un 7%, lo que equivale a $66,70 del precio del barril después del anuncio arancelario del presidente estadounidense Donald Trump. Ante esto, los operadores de las refinerías petroleras tomaron las medidas como, por ejemplo, una amenaza al sector, al tiempo que se incrementaron los temores de una guerra comercial global. Previamente, el gobierno de Estados Unidos aseguró que las exportaciones de petróleo, gas y productos refinados no se verían afectados por los impuestos. Y por su parte, China insta a Estados Unidos a cancelar de inmediato las medidas arancelarias impuestas en su contra y advierte contundentemente una respuesta en defensa de los intereses del país. En un comunicado del Ministerio de Comercio denuncia que las medidas de la administración Trump violan las normas comerciales internacionales que, a su juicio, perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas, por lo que demanda la derogación de la medida unilateral y el uso del canal diplomático para dirimir las diferencias, con el fin de tranquilizar a sus socios en Estados Unidos, principales afectados por el nuevo paquete arancelario. Las medidas estadounidenses cortan artificialmente las cadenas de producción y suministro entre Estados Unidos y otras regiones. Esto no contribuye a la llamada seguridad nacional, ni beneficia a la industria nacional estadounidense. Solo pondrá de relieve el unilateralismo, el proteccionismo y la naturaleza intimidatoria de las medidas estadounidenses. Por su parte, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, calificó como un duro golpe la imposición de aranceles de Estados Unidos. La jefa del Eurogrupo ha asegurado este jueves que están preparados para hacer frente a las tasas. Intentarán un nuevo diálogo disuasorio con Washington, pero si no funciona, entonces se activarán las medidas recíprocas. El anuncio del presidente Donald Trump ha tenido un fuerte impacto en las bolsas europeas, como ya le habíamos comentado, que registraron al abrir una caída cercana al 2%. En contraste, el euro se ha fortalecido frente a la moneda estadounidense y roza ya los $1,10, su nivel más alto en 6 meses. Von der Leyen reiteró que la medida afectaría a la economía mundial. Bueno, vamos a ahondar entonces en cómo están los precios del petróleo e iniciamos como todos los días con el intermedio de Texas, el WTI, cuyo precio quedó en $66.96. Escuche esto, una caída de $4.75, casi $5. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $70.18 y también tuvo una baja de $4.77, también rozando los $5, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $77.44, en este caso un incremento de 1 centavo de dólar. Y es así como llegamos al final de la emisión de Impacto Económico. Gracias por habernos permitido informarle. Recuerde que puede escribirnos a impactoeconómico@telesurtv.net para comentarios, sugerencias, recibir cualquier comunicación, y también están a su disposición nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. A nombre de este equipo, gracias. Nos vemos más adelante en una nueva emisión de Impacto Económico. Hasta entonces.